El acta de la sesión número 26 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 27 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, solicitud de audiencia del abogado representante de Chile Sustentable, señor Felipe Moreno, de fecha 25 de octubre, para participar en el marco de la discusión del proyecto de ley que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, correspondiente al boletín 14.755-08 y que se encuentra en estado tabla en esta comisión. Y en segundo lugar, oficio número 2695 de la Superintendencia del Medio Ambiente, de fecha 24 de octubre, en respuesta al oficio número 49, reiterado por medio del oficio 58, por el cual comunican que a efectos de dar cumplimiento a la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 20 de junio del presente año, dictada en la causa rol número 4308-2021, la Superintendencia dictó una resolución sancionatoria en el procedimiento administrativo rol 18-2015 a través de la resolución exenta número 1502 de fecha 2 de septiembre del presente año, disponible en el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental a través de un enlace que se encuentra en la cuenta. Eso es todo, presidenta. Hola, buenas tardes. Estamos por... Sí, están todos presentes, no se preocupe. Bueno. ¿Esa es la palabra, la cuenta? No sé si alguien quiere... Vamos entonces a partir la sesión y tenemos en primer lugar a la abogada activista y defensora ambiental, la señora Alicia Brito Ábalos, para que se refiera al proyecto minero Comahue, consistente en la explotación del yacimiento subterráneo del mismo nombre, ubicado a 22 kilómetros del área limítrofe entre el desierto de Atacama y la cordillera de la costa, actualmente en un proceso de calificación ambiental. Por lo cual a la señora Alicia le damos la palabra entonces. Muy buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí. Muy buenas tardes, señora presidenta. A través suyo también saludo a los diputados y diputadas presentes. Primero, me gustaría referirme, por supuesto, antes del proyecto, a lo que es la Reserva Nacional de la Chimba. Bueno, la Reserva Nacional de la Chimba es la reserva más antigua de la región de Antofagasta, fue declarada como tal en el año 1988 y luego de ahí en adelante estuvo por un tiempo abandonada. Eso generó que existieran muchos basurales alrededor y por supuesto no existiera también lo que es un sistema de guardaparques. Al principio, luego esa declaración existió, pero luego de esta fue completamente abandonada. ¿Por qué apunto o llego precisamente a este punto? Porque en el último tiempo se realizó un proyecto que es bastante importante, que fueron financiados mediante dos fondos, que son fondos públicos, en los cuales se inyectó alrededor de 200 millones de pesos para recuperar la reserva, para recuperar lo que es esta área silvestre protegida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la reserva? En la actualidad se encuentra precisamente amenazada por un proyecto minero en el cual nosotros deseamos proteger la biodiversidad. Voy a pasar a compartir pantalla para hacer la presentación respecto de esta parte, luego de la introducción. Adelante. Se puede compartir. Sí. Muy amable, gracias. Bueno, acá lo tenemos. En primer lugar, señalar que en este punto que está con verde se encuentra la Reserva Nacional de la Chimba. Alrededor vamos a encontrar distintas comunidades aledañas que se pueden ver afectadas por este proyecto. Reiterando las palabras, la Reserva Nacional de la Chimba es un área silvestre. En ella han sido encontradas especies que, si bien podemos encontrar a nivel nacional, también lo han sido en Antofagasta, pero principalmente, y haciendo aquí un especial énfasis, principalmente en la Reserva Nacional
de la Chimba, es decir, tenemos especies allí que no se encuentran en ningún otro lugar y que por tanto ameritan toda la protección que el ordenamiento jurídico pueda darle y también de nosotros como comunidad. Encontrándose cerca está la minera, la Reserva Nacional se encuentra a cerca de 4.5 kilómetros apenas, de Corporación Gen, cerca de 8 kilómetros, también de Desierto Verde, 8 kilómetros, Parque Corrayén también aparece en la zona costera, y de la Plaza Bicentenario de Antofagasta de alrededor de 15 kilómetros. La situación nos preocupa bastante de acuerdo a la afectación que se encuentra respecto de lo que es el territorio. Volviendo un poco a lo que es, acá están principalmente las organizaciones aledañas al proyecto minero Comahue y con las cuales en este momento, por supuesto que se presenta ya la existencia de un conflicto respecto de una minera, porque por las actividades que ellos realizan, actividades que tienen mucha importancia ahora frente a lo que es una emergencia climática, ¿no? Ya no estamos frente a un cambio climático debido a una emergencia climática, y por supuesto respecto a la Reserva Nacional de la Chimba, hacer los siguientes hincapiés y por qué también nuestro mayor interés como ciudadanos y como actores de la sociedad civil entender a su protección. Presento acá lo que es la biodiversidad. Bueno, de hecho, la presentación acá de todo muestra todo lo que fue la incidencia. Estos 200 millones de pesos, que insisto, fueron inyectados, estamos hablando de fondos públicos que son inyectados. Resulta también una suerte de paradoja que, habiendo querido recuperar la reserva a través de lo que fueron dos proyectos que acabaron finalmente en lo que fue la edición de la Guía de Campo Biodiversidad de la Reserva Nacional de la Chimba, que se está utilizando y se está entregando ahora a lo que son diversos colegios, instituciones y universidades, aparezca luego un proyecto cercano a ella, solamente 4.5 kilómetros, siendo un proyecto minero, y que venga de esta manera en afectarla y que se transforme obviamente en una, no solamente en una amenaza, sino que también en un peligro latente respecto de todas las especies y el ecosistema que allí habitan. Acá tenemos material que está extraído de las especies. Hay 3 especies formalmente clasificadas en riesgo de extinción según el Ministerio de Medio Ambiente. La calificación no es antojadiza, es una calificación que fue realizada por los expertos en la materia, quienes a lo largo, bueno, son expertos nacionales, quienes fueron presentando especies en las cuales presentan problemas, especies que están en riesgo, y aquí les presento especies que son en peligro crítico. ¿Qué es lo que estén en peligro crítico? Es que obviamente acá abajo aparece como categoría de conservación para especies que enfrentan un riesgo de extinción extremadamente alto en estado silvestre. La nolana, la chimbensis, es única en la reserva. ¿Y qué pasa? Que frente a la amenaza que podría estar latente, podría estar ya en riesgo de extinción o podría llegar a extinguirse, lo cual por supuesto que no es de un tono menor considerar que somos garantes de especies ubicadas en la chimba, en lo que es la reserva, y de lo cual nosotros estamos llamados y estamos en una posición de, por supuesto, dar a conocer y por supuesto en este caso también de proteger. Tenemos, porque corresponde a una planta y lo que son estos insectos, el Entomolochus wilsoni, que también se encuentra en peligro crítico, también está ahí afectado. Y luego tenemos al Nyctenius penai, que también se encuentra en peligro crítico. Una de las luchas y principales que nosotros tenemos es precisamente la protección de lo que son estas 3 especies. Me gustaría agregar antes de ir cerrando por el espacio-tiempo a propósito de lo que es el proyecto minero Comahue, la importancia que tiene la reserva. Bueno, alrededor de la reserva también se encuentran todas estas otras comunidades que también trabajan, y actualmente la reserva, debido a todos los proyectos que se han llevado a cabo y debido también al trabajo de la sociedad civil y de distintas organizaciones socioambientales, está funcionando, están participando guías Scout, y existe también un compromiso de la ciudadanía también con la naturaleza. Es decir, el llamado que hay a enfrentar también lo que es el cambio climático, el llamado a proteger nuestra biodiversidad y de entendernos como parte de un ecosistema aparece claro. Cuando nos referimos ahora a lo que es el proyecto minero Comahue, estamos hablando ya de una faena minera que está ubicada en la comuna, provincia y región de Antofagasta, está a 22 kilómetros de la ciudad. En rasgos generales corresponde a un yacimiento subterráneo de cobre,
tiene una tasa promedio de extracción de 58.500 toneladas mensuales y la vida útil del proyecto es de 8 años. Ya, o sea, estamos hablando de 8 años de la realización de un proyecto versus todo lo que significa la existencia de una reserva que es única y que requiere, no tiene una reparación. No se trata de recursos que se puedan venir y reparar, no es el caso, esto no funciona así. Por lo tanto, su protección debe ser mayor. Es una operación de 8 años y por tanto en todo ese trayecto, en todo ese proceso, perfectamente podría verse afectada de no tomarse los resguardos y aplicar también, por supuesto, lo que son principios básicos en materia de medio ambiente y también en materia de derechos humanos para su adecuada protección. Analizamos esta parte desde lo que es un punto de aspecto legal, toda vez que la ley 19.300, que establece la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, establece qué proyectos tienen que estar sometidos o no a lo que es una declaración, ¿ya? O a lo que es un estudio de impacto ambiental. El proyecto en cuestión, que es lo que más nos llama la atención a nosotros y que se presenta como también de nuestras principales preocupaciones, que sea a través de una declaración de impacto ambiental, lo cual por lo sumo es mucho menor que realizar un estudio de impacto ambiental. Obviamente que si estamos frente a lo que es una declaración, las exigencias, estamos claros que resultan mucho menor. Y no pueden ser exigencias menores cuando se trate de proyectos mineros y más cuando se trata de proyectos mineros que se encuentran ubicados al lado de una reserva nacional. La cantidad de resguardo que hemos de tomar deben ser superiores también, considerando que en nuestro ordenamiento jurídico no existen, por ejemplo, lo que son las famosos o que se conocen ahora como cinturones de protección ecológico. ¿Qué ocurre acá? Es cuando estamos frente a lo que es una reserva, se va a instalar un proyecto, principalmente minero, y el área de repercusión no es solamente el límite que marcamos, que fue presentado en un principio, que está trazado, sino que también en lo que son los alrededores, si no sería de todo iluso no considerar un proceso de expansión de efectos que van alrededor. Considerando que nosotros carecemos de eso para poder solicitarlo, entonces obviamente que el proyecto debe ser sujeto al mayor análisis posible en base a lo planteado y en base también a lo que paso a exponer a continuación. En primer lugar, se establece que si existe un riesgo para la salud de la población, debido ya también a la cantidad de emisiones, de residuos, de efluentes. ¿Qué es lo que ocurre? El proyecto se desarrolla a 13 kilómetros en este caso el sector muy conocido acá en Antofagasta, que es la Quimba. De hecho, el acceso que tenemos a la reserva, encontramos alrededor lo que es Tomas. Y también se están entregando viviendas por parte de distintos ministerios. Entonces, estamos frente a una reserva, agreguemos al lado el factor humano, fuera de las ONGs que están presentes, un factor humano que ya se ha visto expuesto a lo que son quemas constantes, a enfermedades respiratorias constantes, sin contar también que Antofagasta tiene los índices de cáncer más altos de la región. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en este caso nos encontramos que sí, en efecto, consideramos que presenta un riesgo para la salud de la población, que se encuentra demasiado cerca, estamos hablando de apenas unos kilómetros del proyecto. En segundo lugar, encontramos efectos también adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos. El proyecto en su declaración nos habla de lo que son los distintos, bueno, va a hacerlo a través de lo que es un proceso de lixiviación, pero los procesos de lixiviación, independiente de que muchas veces se hagan dentro de una sociedad y una cultura tal vez minera, se hacen en espacios cerrados, trabaja muy poca gente debido a la utilización de ácidos. Acá hay un tema de utilización de ácidos. Y hay que estudiar el comportamiento también del viento, el comportamiento entonces meteorológico que hay, y por la especial, entre comillas, un especial microclima que se da en la zona, es muy probable debido a este comportamiento que estos mismos procesos se presente una afectación. ¿Ya? Estamos frente a una afectación porque no podemos controlar absolutamente todo esto. Entonces su salida pone en riesgo ya a estas especies que indicaba, se encuentran en un proceso de que pueden verse extintas, a la población que se encuentra a un costado que, ojo,
no solamente hablamos de una población cercana, porque cuando hablamos de la Plaza Bicentenario estamos hablando de un sector de la Chimba completo, pero ¿qué es? Y la pregunta, ¿qué pasa con aquellas personas que están en unas tomas? Estamos hablando de también lo que son los quintiles más bajos de la población en cuanto a una calificación, en este caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a propósito de lo que son conflictos socioambientales. Entonces, una población que ha sido constantemente vulnerada no podría ser viviendo al lado de un vertedero, teniendo quemas, no podría verse vulnerada aún más. Ya conocemos realidades que han ocurrido en otras ciudades de nuestro país, en poco en el norte grande, en donde se presenta el proyecto no se toman las medidas adecuadas y finalmente nos encontramos aplicando, entre comillas, planes de descontaminación que no vienen a solucionar absolutamente nada y mucho más se alejan de lo que es un proceso de transición justa. Hay también una afectación a propósito de los manantiales. Nos preocupa mucho lo que es el tema de lo que es el agua, lo que es el recurso hídrico, considerando que también vamos enfrentando escasez hídrico. La Reserva Nacional de la Chimba tenemos lo que es el santuario de la naturaleza, la Guada de la Chimba, las vertientes norte de la Chimba, eh, que son de alta protección. Hay organizaciones, como indico, que se dedican, están destinadas, que su objetivo es precisamente la protección, y encontramos acá la afectación de otra especie que corresponde al caracol de la Chimba, especie endémica de la región de Antofagasta, que también se encuentra en categoría vulnerable, reiterando. Las categorías no fueron antojadizas, son categorías que mediante el estudio que se llevó a cabo fueron calificadas así por el Ministerio de Medio Ambiente. Hablamos en la letra C, estas son las exigencias, o sea, si nos encontramos frente a uno de estos, configuramos necesariamente que tenga que ser un estudio de impacto ambiental y no una declaración de impacto ambiental, como lo está presentando Next Minera, el titular del proyecto. La letra C nos indica un reasentamiento de comunidades humanas, alteración significativa de la vida, costumbres y grupos humanos. Nosotros tomamos acá, por supuesto, que existe una cultura, existe una forma de organización de la vida, y el proyecto comprende seriamente lo que es el estilo de vida. Bueno, acá podríamos irnos a ciertas observaciones que fueron realizadas, pero quiero enfocarme principalmente a lo que es el trabajo que realiza Comunidad Gen, Desierto Verde, Parque Corrayén, quienes, entre otros, además de ofrecer áreas de dispersión para las personas, también están ocupando un rol primordial en la ciudad y a nivel regional, en lo que a educación y concientización en materia ambiental se necesita y se requiere. De hecho, también es relevante considerar que en el caso de Desierto Verde, Comunidad Gen, Parque Corrayén, viven familias, hay asentamientos humanos con costumbres propias y que además han logrado hacer plantaciones en el desierto más árido del mundo, algo que creo que es un llamado también a aprender, porque la naturaleza ahora nos necesita en ese aporte. Por tanto, lo que ellos generan es un conocimiento que es invaluable para todo el resto de nosotros y que puede verse no solo mermado, afectado e incluso desaparecer si las cosas no se hacen como corresponde. Localización, próxima a poblaciones, recursos, áreas protegidas. Claramente, vuelvo y reitero, el proyecto se emplazará apenas a unos 4.5 kilómetros de la Reserva Nacional de la Chimba. Lo llevamos a un registro de 352 especies nativas, entre las cuales tenemos las plantas, líquenes, gastrópodos, antrópodos, vertebrados, muchas especies endémicas en Chile, incluso en la región de Antofagasta, y reitero que fueron las que presenté y que tuve al inicio, que corresponden a 3 que son claramente en peligro de extinción, lo cual, insisto, nos vuelve a llamar a ubicarnos en una posición de garante. También hay una alteración significativa en términos de magnitud o duración del paisaje paisajístico turístico de la zona. Creo que en el norte, claramente, y eso no se desconoce, los cerros literalmente han sido dados vuelta, ¿ya? Muchos de esos proyectos se realizaron con estudios de impacto ambiental, ¿ya? Es decir, si usted está generando esto, usted está interviniendo, usted también es el encargado de reparar lo que está haciendo. O estudios que pueden ser mucho más grandes, mucho más complejos, pero en este caso también, en el caso que enfrentamos en contra de Minera Comahue,
también encontraríamos una alteración, principalmente porque, bueno, primero se comienzan a formar las distintas tortas precisamente para poder extraer todo aquello que está entorpeciendo la extracción propia del cobre, la extracción propia del mineral, considerando que estamos frente a una mina que es de carácter subterráneo, y por supuesto que también nos encontramos frente a lo que son las famosas tortas que van haciendo en la jerga, las famosas tortas, y lo que conlleva eso. ¿Ya? Generalmente eso es uno de los puntos más graves y es una de las consecuencias que hemos tenido de lo que es en la actividad minera en las regiones que involucran lo que es un cambio en el paisaje. Este punto también es de alta reflexión, de aquel que nos señala que hay una alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico en general. Hay estudios arqueológicos desarrollados recientemente en el mismo sitio de intervención, no son estudios de hace mucho tiempo atrás, no. Hablemos que se inició y se hizo un proyecto, una intervención que duró varios años con expertos, los mejores expertos nacionales, nace una guía de campo y se hace un estudio acabado. Y entre esto encontramos que aparecen registros de valiosa actividad prehispánica correspondiente principalmente a cazadores recolectores, o sea, creo que ahí hay un reconocimiento a lo que es nuestro pasado, a lo que es nuestra historia, y que por supuesto es algo que se protege desde tiempos de carácter inmemorial, por decirlo así, dentro de lo que es la propia escultura. Tenemos evidencias históricas a periodos de auge salitreros con sitios arqueológicos de alta relevancia para el patrimonio cultural de la región. Este punto también resulta neurálgico en lo que es nuestra exposición y en lo que es una también de nuestras preocupaciones. Por otra parte, cabe destacar que los elementos registrados, porque hay elementos registrados, también dentro de los estudios hay antropólogos que están cualificados para realizarlo, en los cuales se destacan elementos tales como talleres líticos de diversas materias primas, rasgos vitales como huellas de carretas, entre otros, que ostentan la categoría de monumentos nacionales, según se establece en la ley 17.288 de monumentos nacionales. O sea, lo que estamos llamados acá a proteger no es solamente la reserva, partiendo de ella, por supuesto, como el punto central alrededor del cual, además, después gestando todo esto, y a lo cual se ha reunido, han trabajado o trabajan actualmente distintas ONG, organizaciones de la sociedad civil. Encontramos todo lo que es la chimba, todas las personas que están ahí, ya sea porque le están entregando casas que con posterioridad ya están recibiendo contaminación, van a recibir probablemente un poco más. Y luego de esto, todo lo que viene a afectar lo que es Antofagasta, de acuerdo a lo que nosotros hemos conocido en lo que es la actividad minera del país. Un punto que tampoco consideramos menor y que queremos también traer a colación es la salud. La polución, hablamos principalmente del proceso, insisto, de los procesos de lixiviación, el uso de ácido y, bueno, también la cantidad de recursos hídricos que requiere el sistema por el cual van a funcionar para la extracción. La polución y dispersión de material particulado que puede alcanzar la Plaza Bicentenario. No es que solo sea la Plaza Bicentenario, sino que lo ponemos como una de las referencias, que es uno de los lugares que es un punto de encuentro en nuestra ciudad. Hay efectos nocivos para la comunidad aledaña de la Chimba, algo de lo cual ya me he referido, y principalmente también que nuestra región presenta los más altos índices de cáncer a nivel nacional. No es un secreto que la segunda región tiene los niveles de cánceres más altos a nivel nacional, han aumentado también lo que son los accidentes vasculares, accidentes cerebrovasculares, son datos de los cuales todos, o por lo menos todas las organizaciones pretenden tener, por lo que cualquier proyecto minero necesitamos, solicitamos y consideramos que quienes están en la posición de tomar la decisión de si se continúa o no se continúa y bajo qué términos ha de continuarse, cumplan con insisto, con la llamada posición de garantes de la vida, de la salud, del medio ambiente y de todos los derechos humanos involucrados en un proyecto como este. Y finalmente también señalar que hay una vulneración histórica del sector de la chimba, tanto por las quemas diarias, hubo una quema hace no más allá de un par de meses que fue motivo de aparición en distintos medios, y también la falta también de un responde de la ciudad, lo cual ha alterado. Me gustaría también señalar y citar ya a modo de cierre en relación al tiempo que se nos fue concedido, indicar que
y voy a citar textualmente la Estrategia Nacional de Biodiversidad año 2017-2030. Creo que hay mucho que se está empleando del 2017 al 2030, porque año 2017-2030 viene todo lo que es la planificación y el plan de adaptación, mitigación frente a la vulnerabilidad y riesgos del cambio climático, y en este caso también surge lo que son los consejos y las sugerencias para la realización de distintos estudios y la realización y autorización de distintas actividades, sean públicas o privadas. Paso a citar lo siguiente, insisto, del documento que ya individualicé con anterioridad. Resulta imperativo reducir las presiones que afecten a los ecosistemas terrestres. Al respecto, es fundamental la incorporación del enfoque ecosistémico tanto en la planificación y desarrollo de inversiones por parte de actores público-privados como en los programas estatales que las promueven y financian. Respecto de las intervenciones en sectores públicos y privados, los proyectos que ingresan al CEIA, al servicio, generalmente no incluyen una evaluación de impacto a nivel de ecosistema. O sea, estamos acostumbrados a ver solamente ciertas evaluaciones, pero no evaluaciones desde el punto de vista del ecosistema. Es necesario considerar que se debe evaluar adecuadamente la sinergia de todos los intervinientes, considerando también que el reglamento menciona la necesidad de una mirada a esta escala, es decir, la mirada desde una escala ecosistémica nos lleva a aplicar los estándares más altos para la realización de una actividad que va a alterar y que en el caso en concreto y particular que estamos presentando se encuentra junto a una reserva natural del año 1988 que tiene especies en vías de extinción y a las cuales podemos acelerar su proceso de extinción sin considerar los efectos en la salud de las personas. Vuelvo al punto. En tal sentido, las características del ecosistema y su resiliencia debiesen influir en las intervenciones a realizar en el territorio para que ésta favorezca su conservación y manejo sustentable. Su conservación y manejo sustentable, es decir, reiteramos, el más alto estándar de exigencia, el cual viene de la mano en nuestro ordenamiento jurídico de un estudio de impacto ambiental y no de una declaración de impacto ambiental, porque ha de hacerse cargo de los efectos negativos que pueda producir, aplicando también en ese caso lo que es el principio precautorio, que también regula, y varios principios que regulan nuestro sistema ambiental, incluso también un principio intergeneracional que dice relación con conservar también para las generaciones futuras. Para tal efecto resulta y vuelve y cierra esta Estrategia Nacional de Biodiversidad, incorporar el enfoque ecosistémico. Por lo que nosotros anteriormente planteados y con independencia también de lo que he presentado por la declaración de Next Mineral, consideramos necesario y consideramos que es lo prudente y lo correspondiente que ésta sea sometido a un estudio de impacto ambiental. Y por lo lleno también tampoco nos resulta agradable ni tampoco en base a lo que está ocurriendo que se emplace un proyecto minero. La verdad es que la realización de un proyecto minero junto a una reserva no es lo que uno espera o no es lo que se necesita precisamente para poder seguir protegiendo lo que son los ecosistemas, hacer frente al cambio climático en algo que puede transformarse en Pampa hoy día, disculpen la frase, pero sería Pampa hoy día y hambre para mañana, y creo que hemos de ser responsables con las generaciones futuras. Por tanto, el máximo de rigurosidad es lo que estamos solicitando, un máximo de poder ejercer también nuestro rol como miembros de la sociedad civil y participantes también de la misma, y que en lo posible, esperamos que el proyecto no pudiese realizarse, pero en el evento en que esto persevere, se haga a través de un estudio de impacto ambiental. Es todo en cuanto voy a exponer, señora presidenta, y a través suyo también gracias por ser oídos. Hablo también por mis compañeros que están atrás de las organizaciones. Muchas gracias a los diputados y diputadas presentes. Muchas gracias, Alicia. La verdad es que para nosotros era importante poder levantar en esta comisión
situaciones que están ocurriendo en esta línea de la minería de manera transversal. Y en este caso una situación puntual como la que hoy día se expone, que es un proyecto minero en un sector protegido, un área importante para nosotros en la región. No sé si quiere hacer, sí, un momento. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a Alicia Brito, abogada y activista y defensora ambiental. Apoyar lo que ella manifiesta y también que quede en acta, por supuesto, que también yo concuerdo toda su presentación. Yo he visitado el lugar y la verdad llama mucho la atención que en el mismo terreno donde quiere emplazarse, en este caso la empresa Next Mineral S.A., ya ha sido explotado. Hay un forado tremendo en el lugar de muchos metros que uno no comprende cómo pudo haber pasado eso. Y cuando uno entra al lugar, lógicamente no tanto porque igual es peligroso por derrumbe y todo, uno se encuentra con bolsas que dicen Next Mineral. Entonces ahí hubo un trabajo al interior de ese sector que según los registros pertenecen y es donde ellos quieren ocupar, donde hay más de 350 especies nativas y todo lo que ha dicho muy bien Alicia. Solamente sumarme a eso y bueno, esperar que se pueda fiscalizar y también no comprendo por qué todavía la empresa Next Mineral no termina la documentación si se supone que ellos tienen todo y pasa el tiempo y todavía no pueden tener todo en regla para que esto pueda avanzar en el servicio de evaluación ambiental. Eso, Presidente. Y bueno, vamos a seguir fiscalizando, por supuesto, en todo este proceso y rotundamente yo me opongo al proyecto Comahue. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Sumándome a eso, quisiera solicitar a la comisión si es que podemos oficiar a la ministra de Minería, de Medio Ambiente también, para ver los procesos que se están llevando a cabo y ver si efectivamente esto puede progresar o no, ya que se ha explicado claramente a través de la señora Alicia, a la cual yo también me sumo, por supuesto, para poder proteger este sector y que por un tema minero, que todos sabemos que es un tema de recursos, pero debemos priorizar todo el entorno que está ahí, ya sea el eco de la biodiversidad, el tema de asentamientos vulnerables, como bien se ha dicho durante mucho tiempo en el sector de la Chisma, nosotros lo conocemos bastante bien y acá también en algún minuto se habló de la situación de las quemas que han estado pasando hace mucho tiempo en el ex vertedero. Así es que quiero solicitar si es que podemos hacer el oficio, ¿sí? Muchas gracias. Dígame. Sí, diputado Tapia, adelante. Mire, yo creo que sería importante también en un momento determinado poder tener acá a la ministra de Medio Ambiente con la ministra de Minería para que ellos nos hagan un análisis completo de cuáles son los proyectos que tenemos en la zona norte y que pueden tener dificultades como lo tiene este, o también que no puedan tener dificultad, pero nosotros poder tener la claridad, porque muchas veces cuando el proyecto avanza mucho y ya está como a punto de aprobarse, recién como que de alguna forma se nos informa a nosotros. Y lo mismo sería también, aprovechando que está el ministro de Energía, que me voy a adelantar, pero relacionado con lo mismo, porque también en el norte están autorizando plantas eólicas, plantas solares. En la región de Atacama tenemos en este momento todo lo que significa el desierto florido, pero resulta que se están emplazando una cantidad de plantas solares que, dicho sea de paso, no nos dejan nada a las comunidades y están interviniendo el desierto florido. Entonces yo creo que todo este tema medioambiental, proyecto energético y proyecto minero deberíamos tener nosotros mucha más claridad. Gracias, Presidente. Muchas gracias, completamente de acuerdo. Así que entonces vamos a hacer una invitación y enviaríamos los oficios. ¿Le parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se toma el acuerdo como comisión. ¿Sí? Ya. Sí, ok. Muchas gracias. Se toma el acuerdo entonces para invitar a los ministros y también para hacer la solicitud de oficios. Sí, también el de energía también está aprobado. Ya, eso. Bueno, entonces le vamos a agradecer a Alicia Brito, quien es hoy día abogada, activista y defensora ambiental y quien por el proyecto minero Comahue nos vino a presentar esta exposición. Cuenta con esta comisión también para que quede ahí y quedemos en contacto ante cualquier situación que nos hagan saber a la comisión. Así es que muchas gracias. Vamos entonces, no, de nada. Muchas gracias, Alicia. Vamos entonces a dar inicio al segundo punto a tratar en nuestra comisión hoy, que es iniciar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje
que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, boletín 14.755-08, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de simple. Para exponer este proyecto, nuestro ministro de Energía, el señor Diego Pardo. Adelante. Señora Presidenta, por su intermedio, muchas gracias. Tengo una presentación, no sé si la podrán poner. Sí, esa es, exactamente. Esa es precisamente. Bueno, empezar comentando, señora Presidenta, honorables diputadas y diputados. Hoy es un día bien especial para empezar la discusión de este proyecto. El día de ayer marca un hito para nuestro país porque es por primera vez en la historia, en el acumulado de un año de energía despachada, la suma de la energía solar y eólica superó a la participación de la energía generada sobre la base del carbón. Si consideramos el año 22, un 27% de la energía suministrada corresponde a carbón y un 29% a la suma de las energías renovables variables, esto es solar, fotovoltaica y eólica. Así que es una muy buena noticia. Esto es producto, más allá de esta efeméride, digamos, esto es producto de una política de Estado que lleva ya varias décadas, con los ministros y ministras de energía que me precedieron, y que muestra un compromiso del Estado de Chile por el fomento de este tipo de energías renovables, que por cierto tienen un efecto importante en la sostenibilidad de nuestra matriz energética, pero también en precios, porque digamos son más baratas que las energías fósiles, y también en términos de nuestra independencia estratégica. La energía renovable, como todos sabrán, es una energía que está repartida de manera distinta a los combustibles fósiles. Hay pocos países en el mundo que tienen producción de combustibles fósiles. La energía renovable está mucho más distribuida a lo largo del planeta, y como país, si bien no tenemos combustibles fósiles, sí tenemos abundancia en energía renovable. Entonces, tanto desde una perspectiva del precio a los consumidores, como también de la sostenibilidad del recurso, como de nuestra independencia estratégica, de la capacidad de garantizar que efectivamente esté disponible esa energía, estas son muy buenas noticias. Sin más empezar, este es un proyecto que está dirigido a un aspecto bien específico, que tiene que ver con el impulso de lo que se denomina medios energéticos distribuidos. Ese es uno de los objetivos de esta ley, y el segundo tiene que ver con establecer cuotas mínimas para las energías renovables. Antes, un poquito de contexto efectivo. Este es un proyecto de ley que, como les digo, tiene estos dos objetivos. Por un lado, hacer más exigentes las cuotas a las energías renovables no convencionales, y por otro, actualizar nuestra legislación en materia de medios de generación distribuidos a la luz de lo que ha sido la experiencia con la legislación anterior. Entonces, un poquito de contexto primero. El sector de energía es responsable del 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, ¿sí? De ellos, cerca de la mitad es el sector eléctrico, y la otra mitad es, digamos, otro tipo de sectores que utilizan energía. Este proyecto de ley lo que busca es aumentar la penetración de las energías renovables de pequeña escala, esos son los medios de generación distribuidos, y de gran escala también. Para eso sirve la denominada cuotas. Ambas cosas son una condición habilitante para el avance del proceso de descarbonización y transición energética. Lo que une de alguna manera estos dos objetivos son nuestra misión hacia la descarbonización y la transición energética, y como les decía, también permite aumentar nuestra autonomía
internacionalmente, por un lado, pero también los pequeños medios de generación distribuidos lo que permiten también es mayor autonomía de las comunidades locales respecto de los grandes centros de generación. Ambos, digamos, esta mayor autonomía, a su vez, esta mayor sustentabilidad, se traduce tanto en un menor impacto ambiental como en, digamos, ahorros al consumidor final. Cada vez que conseguimos producir con la energía del viento o con la energía o con la radiación del sol, ya sea directamente o pasando un proceso previo de almacenamiento térmico, químico o en batería, estamos al final del día eliminando combustibles fósiles, y la eliminación del combustible fósil es algo que, quiero insistir, nos permite mejorar el medio ambiente de las comunidades afectadas por las centrales termoeléctricas, como también reducir el costo que enfrentan los consumidores finales, porque producir con energía eólica o energía solar, incluso si es almacenada, es más barato que digamos, producir con diésel, carbón o gas natural. Y finalmente nos permite ir avanzando en una independencia internacional respecto de los consumidores respecto de los productores de combustibles fósiles. La siguiente, por favor. Entonces, hay dos pilares y uno que facilita ambos pilares, ¿cierto? Está el pilar de las metas, que consiste en establecer una meta global de 40% de energías renovables al 2030, y a su vez una cuota mínima de 30% por bloque horario, ¿sí? O sea, es una cuota global de 40% y una cuota de 30% por cada bloque horario. Ello tiene un régimen transitorio, y esto lo que busca es facilitar el surgimiento, o sea, facilitar la inversión en energías renovables, ya sea por la vía de un mercado de certificados verdes y de almacenamiento, o, digamos, porque los generadores, incluso los generadores que tienen mayormente generación fósil, van a buscar realizar proyectos renovables en sus portafolios para poder cumplir las cuotas. Por otro lado está la generación distribuida. Aquí hay un cambio en el umbral, se sube a 500 kilos, pero también se cambia la manera de calcularlo. O sea, se pone un techo de 500 kilos para la inyección máxima al sistema de 500 kilos, independiente de la potencia. Hoy el umbral es más pequeño, y se calcula con respecto a la capacidad instalada. Entonces esto permite que haya proyectos de net billing mucho más grandes, lo cual entendemos que va a favorecer su florecimiento, y a su vez también se regula el costo de conexión, que es la principal barrera de entrada que hoy día enfrentan los consumidores que deciden invertir en este tipo de tecnología. La siguiente diapositiva. Entonces, si me permiten, voy a explicar cada uno de estos puntos brevemente. En el caso de las cuotas, ¿en qué consiste? Para incentivar el desarrollo de energía renovable y crear y entregar una señal de mercado que favorezca la inversión en energías renovables no convencionales, vamos a incrementar la cuota global a un 40%, y a su vez a un 30% la cuota por bloque horario. Esto en todo caso solo va a afectar a los nuevos contratos, y se incrementa de forma progresiva hasta llegar al 2030. La idea es, digamos, que generar una señal de mercado fuerte, pero que no se vea, o sea, pero sin que eso signifique un cambio drástico que genere desincentivos a la inversión. ¿Cómo funciona esto? Al final, la manera más sencilla creo yo, de entender el sistema de cuotas, es entender que en el sistema eléctrico hay roles, ¿cierto? Y hay un rol que es el rol del vendedor. Hay, digamos, típicamente las generadoras, pero bueno, a partir de la
publicación de la ley de almacenamiento, también los mecanismos de almacenamiento, los sistemas de generación-consumo, van a adoptar el rol de vendedores, ¿sí? Son personas que suministran energía, venden energía dentro de la red, ¿sí? Estos vendedores van a tener una obligación anual global de un 40%. O sea, cada uno de estos vendedores va a tener que cumplir con un 40% de sus ventas, va a tener que ser de energía renovable no convencional. Y a su vez, como conjuntivamente, en cada uno de los bloques horarios, que se entrega el reglamento para definir cuáles son, hoy día son 6, pero pueden ser más o menos, tiene que tener un 30% de RNC por cada bloque horario. Esa es la condición más exigente, de hecho, porque exige que los bloques horarios nocturnos tengan un 30% de RNC al final de un año calendario. ¿Qué es lo que esto va a generar? Puede generar dos tipos de movimientos. Ambos movimientos son positivos para la industria de la energía renovable no convencional. Puede suceder que, por ejemplo, una empresa generadora que hoy tiene la mayor parte de sus activos de generación en activos de generación con combustibles fósiles, ya sea, digamos, centrales de ciclo combinado a gas natural, o centrales carboneras, o centrales a diésel, decida, para cumplir esta cuota, incorporar dentro de su portafolio activos de generación de renovables no convencionales. O sea, qué sé yo, digamos, una empresa X tiene principalmente activos fósiles, esta empresa va a tener el incentivo de invertir especialmente en renovables flexibles, como, no sé, almacenamiento, o la tecnología CCP, la que tiene cerro denominador, concentración solar de potencia, para mejorar su portafolio propio, digamos, porque esta cuota se cuenta por RUT, digamos, por cada vendedor. O sea, tiene el incentivo. Puede también comprar certificados, que ese es el otro incentivo, o sea, tratar de comprarle certificados a una empresa que solo, digamos, inyecte ERNC, por ejemplo, una eólica, ¿sí? Entonces puede comprarle ese espacio a una eólica que le va a sobrar, porque ellos, digamos, van a cumplir esta cuota al 100%, solo van a inyectar energía, solo van a vender energía renovable no convencional. Los proyectos eólicos típicamente solo, claro, cumplen esta cuota al 100%, entonces podrían vender esos certificados, o bien incorporar dentro de su portafolio proyectos de este tipo, eólico, concentración solar de potencia, almacenamiento. En ambas cosas, ya sea por la vía de generar el interés de hacer más verde su portafolio de activos de generación, o bien por la vía de la existencia de un mercado secundario de certificados, ambas cosas mejoran las posibilidades de inversión en proyectos renovables. Entonces constituyen una señal de mercado para que los desarrolladores inviertan en energías renovables no convencionales. Hay una condición habilitante para que ello ocurra, que es un sistema de trazabilidad de la energía, ¿sí? Creo que la manera más sencilla de explicar esto, uno no puede pintar un electrón, ¿cierto? Pintarlo de verde o de negro según de dónde venga, ¿cierto? Pero lo que sí puede hacer es generar un certificado para cómo son los despachos de cada vendedor, ¿sí? Cómo está despachando ese vendedor. Eso sí uno lo puede hacer. Por así decirlo, uno no puede pintar electrones, pero sí puede pintar contratos. Y lo que hace el sistema es pintar contratos o hacerle una trazabilidad a esos contratos. Este es un, digamos, de hecho es un sistema que hoy ya existe, el Coordinador Eléctrico Nacional lo tiene, se llama Renova, pero la idea es establecerlo como obligación legal, de tal manera de que el coordinador tenga la obligación de llevarlo y haya uno solo, ¿sí? O sea, no existan sistemas paralelos de certificación, sino que haya uno solo y que sea obligación legal del coordinador llevarlo y proveerlo como bien público, digamos. El coordinador, si bien es un organismo
que no es del todo público, digamos, que tiene esta, digamos, esta naturaleza jurídica híbrida, se financia con cargo a las cuentas de los consumidores residenciales, o sea, para todos los efectos se financia por todos los clientes. Entonces establecer la obligación de que ponga a disposición como bien público este sistema de trazabilidad. Y finalmente el tercer pilar de o el segundo pilar, y el otro es como una condición habilitante más que un pilar, tiene que ver con los pequeños medios de generación y cómo funcionan estos proyectos de net billing. Es importante, net billing no es lo mismo que pequeños medios de generación, y quisiera partir explicando la diferencia. Esta misma idea de los roles, ¿sí?, que explicaba recién, de que hay un conjunto de participantes del mercado que tienen este rol de vendedor. Lo que diferencia un PMGD de un proyecto de net billing, que son a los cuales se le aplica esta nueva regulación, es precisamente el rol que cumplen, ¿sí? No tanto el tipo de tecnología ni la cantidad de energía que producen, sino el rol que cumplen. Los pequeños medios de generación tienen el rol de vendedor, ¿sí? Lo que ellos hacen es inyectar electricidad al sistema. Los proyectos de net billing están pensados para el autoconsumo. Lo que hacen es generarle electricidad al mismo cliente. No están pensados para inyectar electricidad al sistema, ¿sí? Este proyecto está pensado en lo primero, no en lo segundo, y está pensado en lo primero porque es ahí donde está nuestro principal rezago como país. Si uno mira en términos globales, el 13% de la inversión en energías renovables se producen recursos distribuidos. En Chile solamente tenemos un 5%, o sea, tenemos que de alguna manera triplicar esa cuota. Y hay un gran potencial, ¿sí? Hay un gran potencial residencial. En las casas del norte hay posibilidad de radiación. En el distrito de la diputada presidenta, digamos, es común que muchas casas tengan, digamos, este tipo de tecnología. De hecho, yo estuve el otro día en la ciudad de Antofagasta con una pequeña pyme que hace pasteles, del lago se llama, que nosotros a través de nuestros programas le financiamos el techo solar. Eso es un proyecto de net billing, ¿sí? Esta es una ¿cómo? Claro, esta es una empresa que esta pastelería del lago, que está en Antofagasta, es una empresa que, digamos, hasta el día de hoy lo que hace es, tiene unos hornos eléctricos. La repostería utiliza principalmente hornos eléctricos porque son más uniformes y parece que para la repostería eso es importante. Entonces, tiene estos hornos eléctricos que se alimentan de la red. Y eso era carísimo, digamos, para la pastelería. Y, digamos, en conjunto con el Ministerio de Energía financiamos unos paneles en el techo de la pastelería, y ahora, en vez de consumir electricidad, digamos, consume electricidad solamente del panel. Y como sus hornos solamente funcionan a horas solares y no, digamos, las 24 horas del día, prácticamente su consumo de electricidad bajó muchísimo. Solamente los refrigeradores, que eso sí funcionan las 24 horas del día, siguen demandando electricidad de la red. Eso es, digamos, un proyecto de net billing. Y eso es precisamente lo que busca. ¿Cómo? O sea, todos los proyectos de net billing están conectados al sistema eléctrico. Eventualmente pueden inyectar un remanente que no se usa, pero su función principal es estar destinado al consumo, ¿sí? Y eso es lo que los diferencia de un PMGD. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Hoy tenemos cerca de 140 megas en generación distribuida. Si simplemente proyectamos el crecimiento de la generación distribuida como con las condiciones actuales, esto nos muestra que al 2026 estos 140 se transformarían en 320. Y uno puede decir, bueno, eso es una meta lo suficientemente buena porque más que duplica lo que hay hoy. Pero lo que pasa es que nuestro potencial es mucho mayor,
¿sí? Entonces nosotros por eso como dentro del plan de gobierno hay una intención de llegar a los 500 megas de generación, ¿sí? Al 2026, o sea, poner una meta más ambiciosa que la que hay, que la que nos daría el crecimiento orgánico. Y para eso, ¿cuáles son las dos modificaciones que planteamos para generar este incentivo? Y si me muestra, por favor, la siguiente diapositiva. Esa, ya. Entonces, vamos a aumentar el umbral y se va a calcular de manera distinta, ¿cierto? Hoy en día el umbral se calcula por capacidad y nosotros lo que vamos a hacer es calcularlo por inyección, subirlo a 500 kilos y calcularlo por inyección. ¿Qué significa eso? Que el proyecto puede tener una capacidad mucho más grande, pero se le va a reconocer hasta 500 de inyección al sistema, ¿sí? Entonces, de hecho hay por ejemplo, un proyecto de una procesadora de alimentos en la ciudad de Santiago, que hoy día no puede conectarse a la red porque es muy grande, tiene 2,4 gigas, o sea, 2,4 gigas, sí. Perdón, 2,4 megas. Este proyecto no se puede conectar a la red porque los 2,4 megas de potencia es mucho, ¿sí? Con esta ley sí se podría conectar a la ley, a la red, pero solamente se le reconocerían hasta 500 kilos de inyección. Este umbral entonces lo que hace es permitir que los proyectos de NetBilling sigan orientados al autoconsumo, ¿sí? No que se construyan proyectos orientados a la generación, para mantener la diferencia entre pequeños medios de generación y NetBilling, pero se aumenta la capacidad a su vez para dar este incentivo. Y finalmente, algo que es muy importante, se regulan los costos de obras adicionales y adecuaciones, que es la experiencia que nos muestra, hoy en día se hacen proyectos de NetBilling, ¿cierto?, en nuestro país, pero ¿cuáles son los problemas que enfrentan? Por un lado está este problema del umbral, que es muy bajo. Un segundo problema que enfrentan es que las empresas de distribución, para ponerlo como en términos bien simples, las distribuidoras se dedican a vender energía, ¿cierto?, a vender electricidad. Y los clientes residenciales tienen una tarifa volumétrica. Eso significa que pagan más cuanto más consumen. Entonces, este tipo de proyectos en verdad les quita un cliente, ¿cierto?, porque están dirigidos a clientes residenciales. Entonces las generadoras no tienen muchos incentivos para conectarlo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Aprovechando su posición, fijan costos de obras adicionales y adecuaciones que son muy altos. Y eso hace inviable algunos proyectos. Entonces, lo que va a hacer la ley es entender que las distribuidoras tienen una posición con poder de mercado a la hora de fijar el precio de estas obras adicionales y adecuaciones, y las va a fijar reglamentariamente con un proceso tarifario cada 4 años. Entonces, cada 4 años se van a establecer obras tipo, y entonces, bueno, si se necesita, digamos, extender la red o poner algún equipamiento adicional para que estos proyectos se conecten a la red, va a haber un detalle de todo el tipo de obras de este tipo y cuánto cuestan. Y cada 4 años se va a actualizar ese decreto, con lo cual se va a evitar esta práctica de sobrepreciar las obras adicionales y las adecuaciones que son necesarias para conectar este tipo de proyectos. Y finalmente se van a reconocer los ahorros de transmisión de manera de dar un incentivo adicional a la construcción de este tipo de proyectos. ¿Qué significa estos ahorros de transmisión? Lo que pasa que cuando uno genera la electricidad muy lejos de los centros de consumo, digamos una casa que está aquí en Valparaíso, y toma energía de, digamos, alguna planta solar de estas grandes que hay en el norte del país, esa electricidad tiene que viajar, no sé, 3.000 kilómetros, ¿cierto? Y eso usa una línea de transmisión, que hay que pagarla, que hay que construirla, que hay que, digamos, remunerar su desgaste y su reparación.
En cambio, si ese mismo hogar de Valparaíso o esa misma panadería, para seguir con el ejemplo, o digamos pastelería, tomara su consumo desde el techo, no está usando esa red de transmisión, ¿sí? Entonces no solamente va a recibir un descuento por la energía que no usa, o sea, no solamente su cuenta le va a salir más barata porque no está consumiendo energía, sino que se le va a reconocer un descuento adicional por la parte de la transmisión que ha dejado de usar, ¿sí? Si uno mira la boleta de la cuenta de luz de los clientes residenciales, tiene una parte que es el uso de la red de distribución, otra parte que es el uso de la red de transmisión y otra parte que es el consumo de energía efectivamente utilizada, ¿sí? Entonces, con este tipo de proyectos, el consumo va a bajar, obviamente, porque va a tener el consumo desde su propio techo, pero también va a haber un descuento porque va a dejar de usar la red de transmisión. Y eso va a dar, digamos, un incentivo adicional. Y desde eso, de cara, digamos, al cliente residencial, de cara al sistema eléctrico, lo que conseguimos con estos proyectos es descargar la red de transmisión, o sea, conseguir que la red de transmisión se descongestione un poco. Y por eso, digamos, es que queremos fomentarlo. Y eso, digamos, ese es el proyecto. Es un proyecto relativamente acotado y donde existe un consenso relativamente amplio dentro de la industria. Nosotros tenemos planificado realizar algunas indicaciones si es que el proyecto se vota favorablemente en lo general. Algunas de ellas están dirigidas a cosas más bien cosméticas, como se acaba de aprobar el proyecto de almacenamiento. Tenemos que adecuar, digamos, donde dice generación hay que poner una indicación que diga también almacenamiento, como este proyecto y el de almacenamiento entraron más o menos al mismo tiempo, la redacción no está adaptada a lo nuevo, entonces tenemos que adecuarlo. Y también estamos considerando algunas indicaciones respecto de eventualmente aumentar las cuotas que están ahí para unas cuotas un poco más exigentes, y algunos otros detalles que tienen que ver con facilitar que las municipalidades puedan participar de este mercado por la vía de separar como la propiedad y los beneficios. Hoy en día el consumidor es el que tiene que postular, ¿cierto? A este pequeño medio de generación tiene que ser dueño del panel también. Entonces vamos a incluir una indicación a petición de asociaciones de municipios, que en el caso de los municipios ellos puedan ser los dueños de los paneles, instalarlo en las casas de los vecinos y permitir que el vecino sea quien reciba el descuento en su cuenta eléctrica, pero que, digamos, la municipalidad funcione como un vehículo de asociatividad, digamos, sea dueña de los paneles, los ponga en los inmuebles de sus vecinos y digamos, sean finalmente los vecinos los que reciban los descuentos en sus cuentas de la luz. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar entonces la palabra. No sé si algún diputado quisiera hacer algún comentario o alguna consulta. Tenemos a el diputado Harry. ¿Acá? ¿Tú? ¿Sí? Ya. En términos de los tiempos, para la presidenta, ¿cómo vamos a tramitar este proyecto como en lo sucesivo? Tiempos, presentaciones, me imagino que vamos a tener una ronda de... Exacto. ¿Cómo lo vamos a organizar? Efectivamente, antes de darle el pase a los diputados, claro, en esto va a ser hoy más que nada la presentación. Para la próxima sesión debiéramos proponer a algunos invitados para hacer una discusión y avanzar en los sucesos para poder después terminar pronto en la votación, que es lo ideal, digamos. ¿Hay fecha para la votación en general? No, todavía no hemos tomado ningún acuerdo. Estamos, como hoy es el primer día, así es que yo creo que debiéramos ver primero a los próximos invitados para poder hacer un análisis general del proyecto y ver ahí lo que nosotros hoy día proponemos. Sí, el diputado Jürgensen y la diputada Riquelme.
¿Puede prender la cámara para que pueda hacer uso de la palabra? ¿No? ¿No es ese? Oh, no. Ya, ok. Estábamos, teníamos una ilusión óptica. Ok, diputada Riquelme, entonces. Yo pregunta, ministro, por su intermedio, presidenta. No entendí cuál es la razón de por qué va a haber este tope, digamos, para que las personas puedan privilegiar el consumo antes que generar electricidad. Entiendo que, obviamente, el objetivo principal es generar consumo. Y si genera electricidad, ¿cierto?, va a tener este reembolso o este crédito. ¿Por qué limitar ese crédito? ¿Por qué no puede ser más grande? ¿Por qué no puede ser mayor? ¿En qué afecta eso? Eso no lo entiendo muy bien, ministro, por su intermedio. Señora presidenta, por su intermedio. El límite de estos 500 kilos tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno considera que estos son infraestructuras de autoconsumo, entonces resulta que no están usando la red de transmisión ni mayormente tampoco el sistema de generación, y por lo tanto está bien que reciban un descuento y no que paguen por el uso de la red de transmisión, porque los vendedores normalmente pagan por el uso de la red de transmisión. Entonces, como estos proyectos, si tienen un remanente de 500 kilos que inyectan al sistema, no es gran problema y uno puede entender que no paguen por la red de transmisión. Pero si uno está pensando como un pequeño medio de generación, que básicamente son vendedores, entonces ellos tienen que pagar por el uso de la red de transmisión. Tienen que pagar un sistema de peajes. Claro, en la medida que es autoconsumo no tiene sentido que tengan un sistema de peaje, porque no van a usar la red de transmisión. Si uno piensa en esos medios como que van a generar para que en otra parte se consuma, entonces tienen que pagar algo de, digamos, algún peaje por el uso de la red de transmisión. Efectivamente. Esa es la justificación. ¿Hay alguien más? Bueno, no, parece que no. Yo creo que con eso termina su presentación, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, sí, yo creo que debiéramos entonces, tomar acuerdo con ya para partir con los invitados en la próxima sesión. No sé si ustedes quieren proponer a alguien ahora, ¿tienen en mente a alguien? ¿O lo dejamos? Ya. Sí, porque debiéramos tener a más tardar. Ah, pero nosotros estamos con semana distrital. Sí, pero para formular las indicaciones. Sí. No, Es que las invitaciones, ¿verdad que tenemos? Pero quizás ellos que ya nos pidieron hasta el viernes. Para el viernes, sí, yo creo. Sí, aparte de los que... Porque acá tenemos algunos que está la solicitud de audiencia del abogado representante de Chile Sustentable, que lo pudiéramos invitarlo, tenerlo ahí claro, en espera. Y después también está Cera, que también ha participado, pero también pudiéramos presentar de aquí al viernes entonces, ¿ya? Como tenemos semana distrital, y así armar la próxima sesión con varias personas que nos puedan ahí... ¿Acera, sí? Pero ACEN no. ¿Sí? ACEN, que es otra, que es la Asociación Chilena de Comercializadoras de Energía. Todas las asociaciones gremiales. Sí, que puedan tener. Ya, entonces acordamos. Sí, hacer es la más conocida, la vamos a dejar en... Sí, lo hemos tenido. Para dejarlo ahí anotado en lo pendiente, y de aquí al viernes cualquier diputado que pueda hacer su acotación, su propuesta, para después dejar agendado la próxima sesión y ya entrar a la discusión propiamente tal. ¿Me parece? Ya. Eso entonces sería, bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Gracias.